Bueno, muy buenas tardes, ¿cómo les va? Un grato saludo para todos y un caluroso saludo, jóvenes, pensándolos mucho. Espero se estén cuidando en esta época de pandemia. Bueno, jóvenes, hoy vamos a realizar otra de las preparaciones base de la parte de panadería del programa que estamos realizando, que está presente en la guía 1. Entonces vamos a realizar hoy el pan de Viena, que pues normalmente aquí en Colombia se le conoce como masas blandas o pan blandito. Hoy lo vamos a realizar como hemos estado haciendo las últimas preparaciones. Se puede hacer de dos formas, al horno o se puede hacer al sartén para las personas que no tienen horno. Entonces lo vamos a hacer a la sartén, pero también voy a dar las indicaciones para los que tengan horno, pues que lo realicen en el horno. Se puede hacer de cualquiera de las dos formas. Entonces nos venimos, jóvenes, aquí a la receta estándar. Aquí, como podemos observar, jóvenes, tenemos la fórmula por porcentajes, o sea, va a haber un balanceamiento de fórmula. Lo vamos a presentar la fórmula en gramos para las personas que tengan la gramera, pues realicen el pesaje, o sea, va a ser mucho más exacto, o lo vamos a hacer aproximado por tazas y por cucharas. Entonces, jóvenes, la receta estándar de nuestro pan de Viena, de nuestro pan blando, es harina de trigo 100%, 250 gramos o 2 tazas, sal 2%, 5 gramos o media cuchara sopera a ras, levadura fresca 5 gramos, 12.5 o 2 cucharas soperas a ras. Endulzante vamos a trabajar con azúcar refinada 10%, 25 gramos, 12 cucharas soperas a ras. Grasa, vamos a trabajar el 4%, 25 gramos, 3 cucharas soperas a ras. Huevo, 10%, 50 gramos, una unidad. Y agua más o menos el 40%, 100 centímetros cúbicos, vendría a ser una taza. Aquí, jóvenes, en el endulzante me equivoqué. 25 gramos equivaldrían a más o menos 2 cucharas soperas. No 12, sino 2, para que por favor corrijan. Bueno, jóvenes, el procedimiento para realizar nuestra preparación va a ser el siguiente. Lo primero que vamos a realizar es el alistamiento, que sabemos que es un proceso supremamente importante. Aquí van a estar todos los procesos de limpieza, desinfección de nuestro mesón de trabajo, de los equipos y utensilios que realicemos. También va a venir el alistamiento de los ingredientes, o sea, el pesaje de los mismos, de acuerdo aquí a nuestra receta estándar. Y vamos a hacer una previa verificación de los ingredientes que sean de muy buena calidad, que las fechas de vencimiento no se encuentren, ¿qué? Vencidas. Después del alistamiento viene la mezcla de ingredientes, jóvenes. Entonces va a demorar este proceso aproximadamente 10 minutos. Después de que terminemos el proceso de mezcla, vamos a realizar un descanso de la masa entre 15 y 30 minutos. Recordemos que estos descansos de la masa toca darlos cubriendo la masa con aceite o con vinipel, ¿no es cierto? Para que la masa no pierda su humedad. Vamos a realizar posteriormente el acondicionamiento de la masa, lo vamos a hacer de forma artesanal. Simplemente escoger, sobar la masa y golpearla contra el mesón, más o menos unos 10 minutos. Después de esos 10 minutos boleamos la masa, la recubrimos con aceite o con vinipel y la llevamos al segundo descanso, también más o menos entre 15 y 30 minutos. Después vendría la parte o el numeral número 6 de nuestro proceso, que es el pesado, corte, boleo y armado de la masa. Entonces vamos a tener 8 masas de aproximadamente 53 gramos cada una. Después de este paso viene el proceso de ledulación. Como estamos trabajando completamente artesanal, sin ningún equipo, lo que hacemos es que tapamos nuestras masas, las colocamos en una lata previamente aceitada, ¿no es cierto? Las tapamos con vinipel y las dejamos más o menos hasta que doblen su tamaño, más o menos unos 30 minutos. Posteriormente, para las personas que tengan horno, vamos a llevar a horno la preparación. O sea, primero le vamos a dar la terminación. La terminación es brillarla con un poquito de huevo, la colocamos y la llevamos al horno precalentado a 200 grados centígrados
por aproximadamente 25 minutos. Las personas que lo van a realizar al sartén, entonces vamos a precalentar nuestra sartén unos 4 o 5 minuticos a temperatura media, y después de precalentado, con mucho cuidado, vamos a colocar nuestras masas que ya están leduradas, que han aumentado de volumen. Las vamos a colocar en la sartén, las vamos a tapar y vamos a estar muy pendientes. Más o menos nos vamos a demorar 25 minutos. Cada 7 minutos le vamos a dar la vuelta a nuestra masa. Entonces, estar muy pendientes de esa parte. Y lo último, jóvenes, el último paso, el paso número 9, es la retroalimentación del proceso. Recordemos que este paso es supremamente importante porque aquí verificamos el proceso, posibles inconvenientes que se hayan presentado y demás, pues para no volverlos a cometer. Entonces, jóvenes, no siendo más, aquí iniciamos. Ya aquí tengo mi alistamiento. Como ustedes pueden ver, pues ya pesé todos los ingredientes. Tenemos la harina, tenemos la sal en las cantidades de la receta estándar, tenemos los 12.5 gramos de levadura, tenemos azúcar 25 gramos, tenemos la margarina 25 gramos, tenemos un huevo y 100 centímetros cúbicos de agua. Y aquí tenemos nuestro aceite para cubrir la masa a medida que le vayamos a dar los descansos. Para realizar la preparación, jóvenes, vamos a hacer un volcán con nuestra harina. Entonces, esta es una de las formas de hacer la mezcla, ¿no es cierto? Esta es una de las formas de hacer la mezcla. En el centro vamos a colocar nuestra levadura. Listo. Vamos a colocar un poquito de azúcar, unos 4 o 5 gramos para que se active la levadura. Y el resto del azúcar lo colocamos en la parte externa del volcán. Lo mismo que nuestra grasa la vamos a colocar troceada en la parte externa del volcán. El huevo lo vamos a incorporar a la preparación. Y la sal, jóvenes, recordemos la regla de oro, la sal se coloca siempre después de 4 minutos de haber iniciado la mezcla. ¿Por qué? Porque recordemos que el contacto directo de la sal con la levadura puede matar nuestra levadura, que es un organismo vivo. Recordemos que la levadura con la que nosotros trabajamos en panadería pertenece al orden Saccharomyces cerevisiae, es un organismo vivo, el cual es muy sensible a varias variables como la temperatura, y al contacto directo con la sal muere, ¿no es cierto? Entonces debemos evitar eso. Después de 4 minutos la incorporamos. Bueno, jóvenes, entonces ya tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar a hacer la mezcla. Entonces empezamos a coger los ingredientes de atrás hacia adelante. Vamos a tener a la mano una espatulita que nos va a servir. Vamos a ir apretando. Recordemos que este proceso de mezcla es un proceso mecánico, ¿no es cierto? O sea, en el cual vamos incorporando una serie de ingredientes que son diferentes, heterogéneos, que tienen diferentes características químicas, diferentes características físicas, y vamos a obtener una masa que es homogénea, ¿no es cierto? En la receta estándar, ustedes se dieron cuenta, jóvenes, que la cantidad de agua dice más o menos. Entonces, quiere decir que tenemos que ir agregando gradualmente el agua para que no se nos vaya a pasar de humedad. Hay una característica de las harinas que se llama capacidad de absorción, y esta capacidad de absorción varía en los diferentes tipos de harinas dependiendo
de la variedad de trigo que se utilice para su elaboración. Entonces, para que no se nos vaya a pasar de humedad, la parte líquida del agua la vamos agregando gradualmente, ¿no es cierto? Este proceso de mezcla dura aproximadamente unos 10 minuticos. Entonces, ahí vamos incorporando agua, vamos apretando hasta que hasta que se forme nuestra masa. Bueno, jóvenes, ya llevamos más o menos 5 minutos de amasado. Entonces, vamos a incorporar la sal, ¿no es cierto? Lo que les había comentado de la regla de oro para no ir a inactivar la levadura. Entonces, jóvenes, siempre que estemos amasando, vamos a amasar con esta parte de la mano, le vamos a hacer presión a la masa y continuamos trabajando, ¿no es cierto? Una observación, jóvenes, no se fue sino la mitad del agua. Eso quiere decir que esta harina con la que yo estoy trabajando tiene muy poca capacidad de absorción, ¿no es cierto? Entonces, tener cuidado, ¿no? O sea, se fueron solo 50 centímetros cúbicos de agua. Entonces, continuamos trabajando. Voy a continuar trabajando otros 6, 7 minutos. Voy a proceder a bolear la masa. Que bolear la masa es coger todas las puntas hacia el centro y darle la forma de una bola, por eso se llama bolear, ¿no es cierto? La agrego aceite y la voy a dejar descansar entre 15 y 30 minutos. Bueno, jóvenes, vamos a dejarla descansar. Entonces, para descansarla le vamos a agregar un poquito de aceite. ¿Para qué hacemos esto? Para proteger la masa de la resequedad, o sea, que no pierda humedad al contacto con el aire. Ahí, como les digo, la vamos a dejar entre 15 y 30 minutos. Bueno, jóvenes, entonces ya aquí pasaron los 10 minutos del primer descanso. Entonces vemos cómo cuando le hacemos presión a la masa, ella se hunde pero recupera su forma. Entonces quiere decir que el proceso de fermentación que está realizando nuestra levadura ya está en curso, o sea, se ha empezado a acumular, ¿qué? Dióxido de carbono, ¿no es cierto? Eso es lo que le empieza a dar más suavidad a la masa, le empieza a dar más volumen. Entonces vamos a seguir con el siguiente paso, que es el acondicionamiento de la masa. Este acondicionamiento de la masa es un trabajo mecánico, jóvenes, que se le realiza a la masa para que la masa adquiera elasticidad. Entonces, como estamos trabajando de forma completamente artesanal, lo que hacemos es que cogemos nuestra masa, la golpeamos, golpeamos, sin, jóvenes, sin ir a rasgar la masa, ¿no es cierto? Entonces, solo sobamos la masa y golpeamos. ¿Por qué no rasgamos la masa, jóvenes? Porque recordemos que hay una estructura que se formó, o sea, cuando hidratamos la harina de trigo, las proteínas presentes en la harina de trigo, que son la glandina y la glutenina, al contacto con el agua, se hidratan y se forma una estructura que se llama gluten, que es una estructura muy importante en las masas medulares. Ese gluten es una estructura en forma de malla que lo que hace es microscópica, ¿no? Lo que hace es que retiene ese dióxido de carbono que se está formando en la fermentación y por eso es que se posibilita el volumen de la misma. Entonces, jóvenes, 10 minuticos golpeando, sobando, golpeando y sobando. Apenas terminemos esos 10 minutos, volvemos y boleamos, le agregamos aceite y dejamos descansar otros 10 minuticos la preparación. Bueno, jóvenes, entonces ya nuestra masa, ya le dimos el descanso, el segundo descanso después del acondicionamiento. Entonces vamos a pasar al paso 6, que es pesado, corte, boleo y armado del producto. Entonces lo que vamos a hacer, jóvenes, es que esta masa la vamos a dividir en 4 partes aproximadamente iguales. Y cada una de estas partes la vamos a dividir a su vez por la mitad, o sea, en total nos sale
8 masas de aproximadamente 350, 53 gramos. Bueno, ya tenemos aquí nuestras masas, entonces vamos a hacer el armado. Para el armado, jóvenes, pues vamos a utilizar un rodillito, puede ser de PVC, puede ser de aluminio, como este que tengo acá. Y vamos a proceder a armar. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la masa, la sobamos contra la mesa y a partir de esta masa que tenemos acá, aplanamos con la yema de los dedos. Listo. Con nuestro rodillo lo colocamos de la mitad hacia abajo, le hacemos fuerza sin ir a romper la masa y de la mitad hacia arriba. Entonces, como ustedes pueden observar, más o menos una cuarta, 4 dedos, más o menos 20 centímetros de largo, sin ir a romper la masa. La parte del cierre, jóvenes, que es la que queda hacia nosotros, tiene que quedar supremamente delgada, ¿no? Entonces la adelgazamos y empezamos a enrollar. Entonces vamos enrollando con la ayuda de los pulgares y de estos otros 2 dedos, vamos enrollando que quede la masa bien apretada. Apenas nuestra masa llega ahí, le terminamos de enrollar y tenemos ya nuestra primera masa. Como ustedes pueden observar, jóvenes, el cierre no se percibe, o sea, quedó bien, ¿no? Un cierre bien delgado. La parte del cierre siempre iba a ir hacia la parte de abajo de la lata que vamos a utilizar para darle el crecimiento. Entonces, esta lata está previamente ¿qué? Aceitada. Entonces vamos colocando aquí nuestra masa para darle el crecimiento. Y así sucesivamente, jóvenes, con las diferentes masas, ¿no? Pues yo lo hago de esta forma porque yo ya tengo esa habilidad, pero ustedes pues lo van haciendo de forma individual, ¿no es cierto? Masa por masa. Las 8 masas de pan de Viena, entonces la colocamos en una lata previamente aceitada, la vamos a tapar con el vinipel y la vamos a dejar aproximadamente unos 30 minutos hasta que doble su tamaño. Apenas doble el tamaño, entonces la mitad de las masas las vamos a realizar a la sartén y la otra mitad de las masas las vamos a realizar en un horno eléctrico. Entonces, vamos a esperar aquí. Son más o menos 30 minutos que hay que darle de crecimiento. Bueno, jóvenes, quería mostrarles cuando, como ya se me hizo tarde y está muy frío, entonces hay una regla que la actividad de la levadura es directamente proporcional a la temperatura. Como está haciendo tanto frío, entonces hay un truquito, jóvenes, que es colocar una olla con un poquito de agua, la vamos a colocar a temperatura bien baja y ese vapor de agua, ese calorcito adicional, va a ayudar a que nuestras masas pues doblen su tamaño. Entonces vamos a esperar aquí unos minutos que doble el tamaño y ya lo vamos a llevar la mitad al horneo y la otra mitad para
realizarlas a la sartén o al sartén. Bueno, jóvenes, entonces después de aproximadamente 37 minutos, ya vemos que las masas doblaron su tamaño. Entonces vamos a ir al siguiente paso, que es darle la terminación. Entonces le vamos a hacer un brillo con huevo. Este huevo simplemente lo cogemos, lo incorporamos muy bien, lo batimos muy bien, le agregamos una cuchara de azúcar y vamos a embolar las masas de forma pareja por la parte superior, bien parejitas. Después de emboladas, las vamos a dejar 5 minutos que seque el embole, el huevo, y después vamos a llevar las que son a la sartén, con mucho cuidado. Recordemos que estas masas doblaron su tamaño, entonces para pasarlas a la sartén, toca con mucho cuidado para que no vayan a perder su volumen, ¿no es cierto? Si lo hacemos de una forma brusca, pues se va a bajar la masa, se va a perder el volumen. Entonces, cuando lo manipulemos con mucha delicadeza, ¿no? Para que no vaya a pasar eso. Entonces ya vamos a dejarla ahí que seque el huevo y ya continuamos ya con la horneada y con la cocción al sartén. Bueno, jóvenes, entonces ya pasé las 4 masas a la sartén con mucho cuidado para que no perdieran su volumen. Las tenemos aquí con la tapa, tapadas, una temperatura que baja, ¿no es cierto? La vamos a dejar ahí unos 7, 8 minutos. Ahorita cogemos, le damos la vuelta y la dejamos otros 7, 8 minutos. Y después volvemos y le damos la vuelta, le damos unos 4 o 5 minutos. Y quedaría listo nuestro pan al sartén. Y aquí en nuestro horno lo tenemos precalentado a 190 grados centígrados. Entonces lo que vamos a hacer es que lo colocamos acá y lo dejamos aproximadamente también unos 25 minutos aproximadamente para que se dé la cocción de las masas. Entonces ya dentro de 20 minutos estamos otra vez con ustedes, jóvenes. Bueno, jóvenes, después de 8 minutos vamos a darle la vuelta a las masas. Entonces ya le dimos la vuelta a la primera masa. Vamos a darle la vuelta, la vamos a dejar otros minuticos, otros 8 minuticos. Recordemos que es temperatura que baja, ¿no? Temperatura baja y con la respectiva tapa. ¿Listo? Entonces ahí le damos otros 8 minuticos, ya la miramos. Y miramos aquí en el horno, vemos cómo las masas han crecido, ya han empezado a coger color. El último crecimiento que tiene la levadura antes de morir en el horno se llama salto de horno. Entonces, ahí con ese último crecimiento, la masa alcanza a esponjar, a crecer un poco más. Entonces, aquí más o menos le están haciendo falta 10 minutos de horneo y más o menos otros 10 minutos ahí en la sartén. Entonces, ya miramos a ver cómo queda la preparación. Bueno, jóvenes, entonces ya terminamos la horneada. Se gastó a 190 grados centígrados aproximadamente 16 minutos. Entonces vemos la coloración y demás, quedó muy bonito. Y aquí tenemos nuestro pan de sartén, se gastó 8 y 8, 16 minutos. Entonces verificamos, la llama no tiene que ser tan bajita, no tiene que estar un poquito subida, o sea, más bajito de la media. O sea, ni tan bajita ni tan alta, ¿no? Aquí apagamos, ya como terminó la cocción, o sea, por ambos lados ya tiene color. La vamos a dejar tapada hasta que se enfríe. Y ya quedó lista nuestra preparación para la degustación. Muchas gracias, jóvenes. Entonces, los invito a que realicen su actividad. No se les olvide desarrollar la ficha técnico-pedagógica para esta preparación, como lo hemos venido haciendo con todas las demás preparaciones, y enviarme la evidencia fotográfica. Recuerden que son 9 pasos del proceso, serían 9 fotografías que subimos a Word, o un video corto, ¿no? Un video de no más de 4 o 5 minutos. Me envían el enlace a YouTube. Si lo quieren subir a territorio, tiene que quedar el video muy corto para
para que se deje subir. Bueno, jóvenes, entonces que la pasen muy bien, gracias. Ah, marica. Ah, qué bueno, marica.